Muchas gracias, profesor. Lo que tenemos que tener claro, para no tener ninguna duda, es que en este momento se está llevando a cabo la disputa por la nación, que es una lucha que tiene más de 30 años, cuando iniciaron las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno de Miguel de la Madrid. Y también tiene que ver con dos ámbitos que nos afectan de manera permanente. El primero es la pérdida de nuestros derechos políticos. Hoy podemos decir claramente que no podemos elegir democrática y claramente, transparentemente a nuestros gobernantes. El poder mediático, el dinero, el recurso público que utiliza el poder para sostenerse en él, impide de hecho que los ciudadanos tengan acceso al poder. El otro ámbito que nos afecta es el desarrollo económico de las familias. Hoy en México no es posible tener la posibilidad de pensar en un futuro, ni para nosotros, y mucho menos para nuestros hijos o nuestros descendientes. Esos son los dos ámbitos que estamos enfrentando. Esa es la disputa por la nación, que ha estado sistemáticamente destruyendo los derechos sociales y políticos de los ciudadanos mexicanos. Se le está destruyendo como se destruyó parte del artículo 27 con Carlos Salinas. En ese momento, a finales de los 80s, México todavía era un país que era autónomo en la producción de sus alimentos. Hoy, derivado entre otras cosas de esas reformas, somos absolutamente dependientes de ello. Y el campo está en la ruina, los campesinos en la miseria, y como única alternativa es el narcotráfico o la producción de estupefacientes. La reforma, desde aquel entonces, al artículo 3 constitucional, llevada a cabo también por Carlos Salinas de Gortari, donde le quitan la responsabilidad al Estado de dar educación desde la preprimaria hasta el posgrado, pasando por la universidad. Eso se perdió en 1993. Y solamente ahora tenían la responsabilidad hasta la secundaria. ¿O ustedes creen que es casualidad que millones de jóvenes, adolescentes, no tengan acceso a la universidad? ¿No tengan acceso a la preparatoria? Pues claro que no. Es parte de las medidas neoliberales que tomaron esos gobiernos para que el Estado ganara menos, no importándoles el futuro de las nuevas generaciones anteriores ya, y que ahora muchos de ellos son adultos y que están sufriendo por esa imposibilidad, por esa pérdida de derechos, en este caso del acceso a la educación, que hizo ese gobierno. Y de manera paulatina han estado acrecentando estas medidas. Hoy se hizo la reforma laboral. Esa reforma laboral que dijeron iba a producir empleos, iba a mejorar los salarios. ¿Y qué tenemos? Desde la llegada de Enrique Peña Nieto han aumentado en cerca de 200,000 las personas que han perdido su empleo, que han perdido su trabajo. Esa es la reforma o los efectos de esa reforma. Y el salario de los trabajadores depauperado cada día más. Porque ustedes creen que un empresario que puede pagar por hora y pagar menos va a continuar con la anterior reglamentación que había en la ley de pagarles por día. Si pueden tener la posibilidad de pagarles menos pagándolos por hora, pues eso es lo que está ocurriendo. Esos son los efectos de la reforma laboral que impulsó Felipe Calderón y que apoyó Enrique Peña Nieto. Después vinieron las reformas a telecomunicaciones, donde los cívicos van a entregar el 100% de las concesiones a las compañías extranjeras. Y no se atrevieron siquiera a incluir el derecho al acceso gratuito a Internet de todos los mexicanos, que es muy fácil de entender cuando yo lo comento con los vecinos y con la gente con la que me reúno. Ustedes tienen que pagar para escuchar el radio, ustedes tienen que pagar para ver la televisión. Pues no, solamente compran su aparato, ya sea que prendan el radio o que vean la televisión.
Pues eso en México no va a ser posible y vamos a tener que pagar por tener acceso a ese medio de comunicación. Ni siquiera eso se atrevieron, que era una demanda justa, objetiva del movimiento Yo Soy 132. Después vinieron las reformas, una más al artículo 27, cuando se privatizan las playas y varios terrenos y lugares estratégicos para México. Eso es la intención de Enrique Peña Nieto, es la distribución de la riqueza para que los que tengan más sigan teniendo más. Y mientras los de abajo no se organicen y se movilicen, van a seguir teniendo menos. Un ejemplo de lo que significa la movilización, de lo que significa organizarse en contra de estas medidas, la dieron los profesores en días pasados. ¡Bravo! Lograron que se desecharan algunas leyes. ¡Duro! Que fueron rudos, dicen algunos. Que fueron duros, dicen otros. No hay de otra para enfrentar a este gobierno. Necesitamos firmeza y dureza y necesitamos ser muchos más para poder cambiar esta política. Nosotros estamos proponiendo desde hace tiempo una serie de acciones y no es reproche, pero sí es bueno señalarlo. Si la iniciativa de ánimo de cerrar la Cámara o de cerrar el Senado hace más o cerca de un año, esas reformas no habrían pasado y habríamos detenido desde antes eso. Eso es lo malo, a veces, de tener la razón, pero no tener la fuerza. Sin embargo, ahora estamos en una actividad, sí, con mucha paciencia, de solicitar, de concientizar, de hacer llamados a todos y cada uno de los ciudadanos para que comprendan que la batalla, que la disputa por la nación tiene que ver con nuestros derechos políticos, pero también con nuestros derechos sociales y económicos. Y que en la medida que no nos involucremos, estos canallas, estos desgraciados, van a continuar con sus medidas. Por eso es que estamos convocando para el 1 de septiembre y a partir de ese día a no hacer nada para cambiar todo. Estamos llamando a que entendamos que si dejamos de hacer cosas, ni siquiera un mes, es más, ni siquiera una semana, 3 o 4 días son suficientes para tirar este gobierno. Y también tenemos alternativas, que como bien decía Avelino Méndez, ¡Paro nacional! que como bien lo decía Avelino Méndez, desde el 15 de septiembre del año pasado dimos a conocer cuáles son los puntos y programáticos que enarbola la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Y nosotros sostenemos que si no es con la participación consciente, si no es con la participación decidida de la población, el gobierno y sus aliados van a continuar haciendo lo mismo. Y un mejor ejemplo, lo repito, es el de los maestros. No tienen ni un diputado, no tienen ni un senador, pero con la movilización de la gente lograron acorralar a ese gobierno. Imaginémonos lo que significa si somos millones los que nos oponemos a estas medidas. Y ese es el objetivo que tenemos que pensar, ese es el objetivo que tenemos que alcanzar. Por eso nosotros les agradecemos a ustedes, porque hay que decirlo, aquí no hay ningún acarreado, aquí no hay nadie que venga obligado. Sí, no somos los suficientes, dirían algunos, pero somos los que requiere la nación, los que están convencidos de que pueden hacer algo por sus semejantes, dejando de lado sus propias actividades para comprometerse y salvar a la nación, porque salvar de la privatización a Pemex significa salvar el futuro de esta nación. Por eso nosotros estamos empeñados
con nuestros modestos esfuerzos, con nuestras modestas posibilidades, a seguir y a continuar concientizando, informando y organizando los núcleos de las brigadas de autodefensa del petróleo mexicano, en las colonias, en las escuelas, en los centros de trabajo, en todos lados, con una, con dos, con tres personas, y vayamos teniendo y acumulando la fuerza suficiente. Porque también les queremos decir, nuestro objetivo no es un objetivo antidemocrático, ni es un objetivo como aquellos, porque la destrucción que están haciendo del pacto social, nosotros sostenemos que precisamente ahí se encuentra la solución de los males del país. Uno de nuestros puntos programáticos se refiere a la convocatoria a un Congreso Constituyente que ponga las bases de una nueva Constitución para llamar a nuevas elecciones donde los ciudadanos tengan realmente sus derechos políticos a salvo y puedan elegir verdaderamente a sus representantes, pero además que se generen nuevas figuras de participación, de democracia directa, que permitan a los ciudadanos, a uno solo, impedir un atropello al gobierno. Esas y otras medidas son las que estamos impulsando. Por eso creemos que el día de hoy hemos dado un paso muy importante para acumular una fuerza. Y también reitero, esta no es una lucha de un grupo, de un partido o de alguien. Es un trabajo de toda la izquierda y de todos los mexicanos bien nacidos. La defensa de la soberanía nacional, como decía Juárez, cuando se defiende el honor de la madre, no hay medias tintas. O se defiende o se defiende. Y nosotros, con nuestros modestos esfuerzos, seguiremos defendiendo a nuestra nación. Muchas gracias. El compañero Fernández Noroña, que hará uso de la tribuna. Decía Juárez: maldito y mil veces maldito aquel que con sus palabras dice defender al pueblo de México y con los hechos lo traiciona. Ese es Peña Nieto. Y toda su cartera de patrias que dicen que quieren favorecer a la nación con la entrega de nuestro petróleo y de petróleos mexicanos. Miren, voy a volver a darles datos y les voy a dar unos datos adicionales. Como aquí ya lo adelantó Alfred, produce Pemex 2,5 millones de barriles al día de petróleo. Extrae, no falla, no para, es constante. No es cierto que haya caído la producción, 2,5 millones, a pesar de que echaron a perder Cantarell, que era uno de los pozos más poderosos del mundo. Y lo echaron a perder no los de Pemex, sino una decisión política del gobierno de Fox, que le metió nitrógeno en contra de todas las opiniones, a sabiendas de que eso produciría de momento más petróleo y después liquidaría el pozo, y eso fue lo que hizo el irresponsable del gobierno de Vicente Fox. 2,5 millones, estos piensan que no sabemos multiplicar. Ya les dio la explicación, $90 de renta, de ganancia por barril. Si multiplican 2,5 millones, llegando a su casa hagan la cuenta. 2,5 millones por $90 diarios. 225 millones de dólares genera Pemex al día. Si lo multiplican por 365, que son los días del año porque Pemex no para, son 82,000 millones de dólares. Si lo multiplican por 13, que vale el dólar frente al peso, son 1,076,000 millones de pesos. 1 millón de millones de pesos aporta Pemex, y dicen que no sirve, y dicen que no produce. El año pasado dio 1,067,000 millones de pesos de impuestos. Le dejaron solo una bicoca de 69,600 millones de dólares, se los doy en dólares, le quitaron 69,400 millones, le dejaron solo 200 millones de dólares. Y Pemex sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo sin fallar. Pero ahí les va el número más fuerte. Si en vez de exportamos 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos, ganamos
90 millones de dólares, porque son 90 dólares por cada barril. Se mandan 1 millón, 90 millones. Somos el tercer exportador más importante de petróleo crudo de Estados Unidos, solo abajo de Canadá y Arabia Saudita. Somos el quinto productor de petróleo crudo del mundo y Pemex es la petrolera que más barato produce petróleo en el mundo. Lo oyeron bien, más barato que todas las empresas petroleras del mundo. Eso es Pemex. Y aporta, mandando 1 millón de barriles, 90 millones de dólares. ¿Qué pasaría si en vez de exportar crudo, que es una materia prima no renovable, lo refináramos y vendiéramos gasolina, combustóleo, todos los derivados del petróleo? ¿Qué pasaría eso? Dicen estos necios que no es negocio. Les voy a poner un ejemplo de lo que están diciendo. Si ustedes llenan esta botella con agua de la llave, el agua les debe costar centavos. El envase cuesta centavos y se vende en 10 pesos, solo por meterlo en esta botella. Solo por meterlo en esta botella, centavos se convierten en 10 pesos, porque es una materia prima procesada, industrializada. Y dicen estos mentecatos que si procesamos el petróleo crudo no es negocio. Pues les voy a decir que sí es negocio a estos desvergonzados. Si se refina el petróleo, cada barril, en vez de dar 90 dólares de ganancia, da 1.440 dólares de ganancia. Si exportamos en vez de 1 millón de barriles de petróleo crudo, 1 millón de barriles de petróleo crudo postprocesado, tendríamos 1.440 millones de dólares al día de ganancia. Se multiplica por 16. Al año, Pemex estaría ganando 16 billones de pesos. 16 millones de pesos solo con procesar nuestro petróleo, que Pemex lo ha venido haciendo durante 75 años. No es cierto que no tengamos la tecnología. Cuando expropió el general Lázaro Cárdenas no teníamos nada. Se llevaron equipos, maquinaria, nos boicotearon, bloquearon al país, no permitían la entrada de un tornillo, se llevaron los altos mandos, embargaron la producción que exportábamos, y a pesar de todo eso los trabajadores y trabajadoras mexicanas sacaron a Petróleos Mexicanos adelante. Con 75 años de experiencia, ¿cómo no vamos a poder hacerlo? Dicen que no tenemos dinero, pero si 1 billón de pesos produce Pemex, ¿cómo no vamos a tener dinero para construir las refinerías? Y estos desvergonzados no han construido ni la barda completa de la refinería que iba a hacer Calderón en Hidalgo. Ni la barda completa pudieron terminar en 6 años. Una pinche barda no pudieron hacer. Son unos inútiles, no sirven para más que explotar al pueblo, no sirven para ninguna otra cosa. Para robarse dinero. Pero si además de refinar el petróleo, lo convertimos en petroquímicos, se multiplica por 60. Cada barril, en vez de darnos 90 dólares, nos daría 5.400 dólares por barril, 5.400 millones de dólares al día, 60 billones de pesos al año, 60.000 millones de millones al año. Nos daría Pemex bien manejado. Lo digo de otra manera además. Un barril de petróleo produce un empleo. Un barril de petróleo refinado produce 16 empleos. Un barril de petróleo petroquímicos, convertido en petroquímicos, produce 60 empleos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir las refinerías, devolver la petroquímica al país. La petroquímica privada era de las más importantes del mundo, apoyada en la petroquímica de Pemex. Carlos Salinas la privatizó, desmanteló todo, como está desmantelándolo ahora, porque es Carlos Salinas el que está detrás de Enrique Peña Nieto. A mí no me cuentan el cuento de que a Peña Nieto le da para hacer lo que está haciendo. Se necesita una inteligencia maligna detrás, como la de Carlos Malinas de Gortari, ¿no? O sea, es un perverso. Entonces, pero además, la historia, 1902, Madero, el presidente Madero,
le pone 2 centavos de impuestos. Porfirio Díaz les había dado todo, el suelo y el subsuelo, que no pagaran impuestos de exportación ni de importación, que no pagaran nada. Y las petroleras decían que el petróleo era de ellas, ¿no? Madero dice, bueno, paguen por lo menos 2 centavos de peso por tonelada de petróleo que exporten. 2 centavos por tonelada. Y las petroleras dijeron, vamos a quebrar, es un impuesto confiscatorio, ¿cómo se atreven a obstaculizar así la empresa petrolera? Y curiosamente a los 7 años lo depusieron y lo mataron. Ahí lo dejo, para que cada quien saque sus conclusiones. Carranza, con la participación del embajador de Estados Unidos en la confabulación para el golpe de Estado, que le costó la vida, asesinaron al presidente Madero y al presidente Pino Suárez. Y para documentar nuestro optimismo a propósito de las legislaturas, ese Congreso era mayoría maderista y le tomó la protesta al asesino de Madero, a Victoriano Huerta. O sea que ya tenemos tradición en esas cosas. Un puñado solamente se plantaron dentro de Belisario Domínguez, que pagó con su vida la valentía de enfrentar al usurpador. Venustiano Carranza, dirán misa de él, pero era un presidente patriota. Quiso, después de que el constituyente del 17 devolvió a la nación el control del subsuelo, quiso ponerle impuestos a las petroleras. Pedían invasión militar, decían que era confiscatorio, que qué le pasaba, que el petróleo era de ellas. Pasaron 21 años antes de que el presidente Cárdenas pudiera rescatar el petróleo, y hoy dicen que el general Cárdenas estaba de acuerdo en la inversión privada. Ya en compañeros de tan buena fe, me acaba de pasar una compañera la nota, gente tan honorable como Lorenzo Meyer, que les dice, bueno, sí, es que el general Cárdenas planteó que pudiera haber inversión privada nacional en Pemex. Sí, nada más que lo que Peña Nieto está diciendo es que su reforma constitucional es igualita a la del general Lázaro Cárdenas. Y ahí está mintiendo, porque lo que el general hizo fue devolver el petróleo a la nación y ponerlo al servicio del pueblo. Hoy, con todo lo que se roban, Pemex sigue aportando el 40% del presupuesto nacional. 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales se han construido con dinero del petróleo. Si se entrega Pemex y el petróleo, se acabó la educación pública, que ya están liquidando. Por eso traen a los profesores movilizados que quieren acabar de privatizar. Se acaba la salud pública, la pobreza se incrementaría de manera brutal, pero lo más importante, perderíamos la soberanía económica, entraríamos lo que mueve todo en México y en el mundo, que es el petróleo. Le estaríamos dando un recurso que es estratégico y de seguridad nacional para cualquier país. Sería gravísimo el daño. Y de todos modos el pueblo de México se tendría que levantar para volver a recuperar esa riqueza. O sea que el esfuerzo lo tenemos que hacer de todas maneras. No tenemos opción. Esta lucha la tenemos que dar y la tenemos que ganar. Miren, la semana pasada se estrenó una película, Pollitos en Fuga, del Congreso, que andaban corriendo porque los maestros tomaron las instalaciones del Congreso. ¿Ya los veías? ¿No? Ahí los veías, estos ya no eran tan arrogantes. No, ya no se le ponían al pueblo, sí, voy a votar lo que quiera, porque el Congreso Constituyente, nada, se echaban a correr, apenas veían a un grupo de maestros, ¿no? Y los medios diciendo barbaridad del magisterio, conductores diciendo que eran fascistas, y ellos son los fascistas porque pedían la represión del gobierno del Distrito Federal en contra de los maestros. Pero Mancera les dijo que a ver quién reprime, porque el gobierno del Distrito Federal no puede ser represor. Así que, qué bien que el gobierno del DF haya corregido, qué bien que el gobierno federal se entere de cómo están las cosas, y ya les están ofreciendo negociaciones al magisterio para tratar de desactivarlos. Pero el magisterio no debe dejarse engañar.
solo quieren que se vayan para después apuñalarlos, para después traicionarlos, para pasar como siempre lo han hecho. Entonces tenemos que sumar fuerzas con los maestros. Yo les pido, no tenemos la organización, no preparamos eso, pero yo les pido que todos en la semana llevemos apoyo al magisterio, víveres, cobijas, cosas que necesitan para estar aquí en resistencia, que les digamos, inclusive si pueden decir que va de parte de ánimo, que somos compañeros de ánimo, que lo estamos apoyando, pues sería bueno, pero si tampoco necesitan cantarlo, simplemente decir aquí estamos solidarios con la lucha que ustedes están desarrollando. Yo quiero terminar planteando, efectivamente sin energía, sin petróleo y sin energía eléctrica no hay nada. Y no podemos depender nosotros de todo, del exterior y de las transnacionales. Son voraces. Me pide un compañero, voy a ser muy puntual, ha sido largo el evento, los contratos compartidos, concesiones disfrazadas de contratos, son contratos a 20, a 50 años donde les dan el petróleo. Dicen que no es cierto que van a entregar el petróleo y en esta semana trascendió que las transnacionales petroleras con base en Estados Unidos ya estaban haciendo arreglos para en su contabilidad pudiera documentarse las reservas petroleras de México. Se ha salido en los medios de comunicación. En la petroquímica de Pajaritos dijeron que no la vendían, la desincorporaban, ¿no? Le dieron el 51% al capital privado. Yo les digo que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, ahora ya hasta se habla inglés ¿no? Hizo un contrato de riesgos compartidos con Estados Unidos, ¿no? O sea, nos quieren ver la cara, nos quieren tratar como si fuéramos lentos de aprendizaje, y esto no es así. Miren, el 8 de septiembre, como aquí se ha dicho insistentemente, ahí vamos a estar en el Zócalo, ahí vamos a estar con Andrés Manuel López Obrador. Todos los que aquí estamos hemos estado no solo en el templete con Andrés Manuel, que eso es siempre un honor estar ahí, sino hemos estado en la lucha. Todos los que aquí estamos, tomamos tribunas, enfrentamos dificultades. No, yo no comparto con los compañeros que han dicho que hemos hecho un esfuerzo modesto. Mi madre, estamos haciendo un esfuerzo enorme, grandísimo todo, poniéndole toda la pasión, todo el tiempo, los recursos, todo lo que somos y tenemos lo estamos poniendo siempre al servicio del pueblo y al servicio de la lucha. Y si el domingo 8 no nos invitan al templete, como seguramente sucederá, pues vamos a estar abajo con la gente y seguimos valiendo igual. No nos quitan nada, absolutamente. Ahí estaremos, en esa lucha, con uno más, aportando a la transformación del país. Pero también creemos que no vale la soberbia, que no vale el sectarismo. Esta no es la lucha de un hombre o de una mujer, no es la lucha de un partido o de un personaje o de una herencia, no, esta es la lucha del pueblo de México. Ahí debe estar gente como Cuauhtémoc Cárdenas y como López Obrador, como Marcelo y como nosotros, y como cada uno de ustedes, y como todos, periodistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, priistas del nacionalismo revolucionario, aquí cabe, panistas, patriotas, bienvenidos, pueblo sin partido pero que quiere defender a su patria, todos estamos convocados. Los sectarismos deben hacerse a un lado, los recelos deben hacerse a un lado, hasta las historias deben hacerse a un lado. Casi cualquier hombre o mujer, casi, que quiera en este momento sumarse a la defensa de la patria, es bienvenido. Nos reservamos el derecho de admisión con escasísimos. Por ejemplo, Carlos Salinas no lo aceptamos. A Ernesto Gordillo tampoco lo aceptaríamos, pero aunque quisiera no puede, ¿no? Pero se ha hablado mucho, por ejemplo, de Bartlett. Ahí está, comprometido con el pueblo.
No se nos olvida la historia, no se nos olvida, pero hoy está ahí, aportando con patriotismo la defensa del petróleo y energía eléctrica. Puso ese ejemplo porque es de los más polémicos, pero no sería el único. Habría muchos compañeros y compañeras, y que otros que no son compañeros, pero que podrían serlo en este momento. Entonces, no hay que pedirle a nadie credencial de buena conducta, trayectoria intachable, puro e inmaculado. Eso solo existen en las leyendas y en la mitología de las religiones. El mundo se conforma de hombres y mujeres con virtudes y defectos, con fuerzas y con debilidades, pero el arte de la política es conjuntar lo que se tiene, no lo que se quisiera, lo que se tiene, y con eso impulsar la transformación. Juárez, y con esto termino, que aquí estamos en el hemiciclo a Juárez, demostró lo que una voluntad, un patriotismo sumado a la rebeldía del pueblo puede lograr. Restauró la república contra todas las posibilidades, contra todos los pronósticos. Era imposible derrotar al imperio francés. 2 años y medio gobernó Maximiliano, y el pueblo de México, con Juárez a la cabeza, derrotó al imperio francés. Y en el Cerro de las Campanas pagó su aventura y su osadía quien quiso gobernar el país en contra de la patria e imponiendo un imperio que no estaba en nuestra raíz y en nuestra historia. Hoy, en pleno siglo XXI, bueno, me decía alguien, termino, pero me acordé, yo no estoy, por supuesto, no solo no estoy en contra de la consulta, sino la estoy apoyando, la estamos apoyando todos. El INGAPE primero, ahora Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, la consulta, la constitucional. Pero ayer me decía un hombre en Guadalajara y me sacudió. Me dice, oye Gerardo, ¿y Juárez haría una consulta para ver si Maximiliano se quedaba? Convocó al pueblo a las armas, dice. ¿No? Y entonces le dice a un compañero, ¿tú tienes hijas? Sí, 2. ¿Qué te parece si consultamos y las entregamos? No, pues está de la chingada, dice. Pues si son tus hijas, ¿por qué las vas a entregar, verdad? O sea, pues el petróleo es nuestro. ¿Por qué vamos a consultar si se los entregamos o no lo quedamos? Ni madre que se los damos, no se los entregamos, no le pedimos opinión a nadie. Y si hubiese un sector de la población confundido o mareado, pues ya le quitaremos esa confusión, pero no entregamos el petróleo. Lo que quiero decir es que pase lo que pase, no nos vamos a derrotar, no nos vamos a vencer, no nos vamos a cansar. Y si llegasen a meter a las transnacionales, pues entonces nos encargaremos de sacarlas, pero el petróleo es nuestro, no lo vamos a compartir, no vamos a permitir que nos roben esa riqueza. ¡Duro! ¡Duro! Esa debe ser ¡Duro! del pueblo. ¡Duro! Con esa ¡Duro! riqueza, ¡Duro! con los números que di, no debería haber un pobre en México, no debería haber un hambriento, no debería haber un desempleado, no debería haber una familia sin casa, no debería haber gente que no tuviera todas las posibilidades de acceso a educación y desarrollo. México es la 13ª economía del mundo, a pesar del desastre de gobernantes y de la rapiña que hay de nuestra riqueza. Si esto se hace bien, si se gobierna con el pueblo, si se hace en servicio de la gente, las cosas se transforman de verdad y nos convertimos en una potencia entendida, una potencia no de andar robando a los demás, sino de ser justos con nuestro pueblo y que nuestro pueblo tenga todo lo que requiere para ser feliz y para salir adelante. Ese es el tamaño del reto. Y cuando nosotros planteamos, me ha alargado, termino, lo del 1 y 2 de septiembre, parar todo para que todo se mueva, no estamos planteando nada suavecito. Si miles de maestros alrededor de las cámaras vean lo que hicieron, imagínense lo que pasaría si el pueblo para todo. No es un paro nacional, es desobediencia civil absoluta, es no comprar, no ver televisión, no ir a la escuela, no ir de compras, no hacer nada, parar todo.
entonces sí, los poderosos se verían desnudos, verían que sin el pueblo no valen nada, que su dinero no les sirve de nada, que las cosas no se mueven si el pueblo no las mueve, que podrán tener casa, riqueza, carros y todo, pero que no les sirve nada porque es el pueblo el que en realidad pone en movimiento todo. La gente tiene que darse cuenta de lo que vale. Tiene que darse cuenta que es la productora de la riqueza y que recibe migajas a cambio y que debe superar el miedo en que nos han mantenido y recuperar la dignidad para comportarse como hombres y mujeres libres y para transformar este país. No queremos diputados comprometidos con el pueblo, queremos al pueblo en la Cámara de Diputados, queremos al pueblo en la Cámara de Senadores, queremos al pueblo en la Presidencia de la República, queremos al pueblo con el poder, ejerciendo sus derechos, actuando con firmeza, impulsando la transformación del país. Cierro. Nos ha tocado en suerte esta batalla tan importante para la patria. Tenemos la oportunidad de entrar a la historia por la puerta grande, de ser la generación que recuperó la patria para los mexicanos, la riqueza para el pueblo y para construir un país de justicia y libertades. Los que aquí estamos, ni somos pocos, ni es modesto. Estamos comprometidos en ese esfuerzo y o lo logramos o en la raya nos quedamos, pero por nosotros no va a quedar. La lucha la vamos a dar, y el compromiso con la gente es absoluto y definitivo. Vamos por todo, no queremos solo el petróleo, queremos las playas para el pueblo, los puertos y los aeropuertos, los hospitales y las escuelas, los caminos y los empleos, la riqueza al servicio de la gente, la felicidad para nuestro pueblo, producto de su trabajo y producto de gobernantes probos y consecuentes. Es una ambición grande la que nos mueve, es un sueño grande el que tenemos, pero es perfectamente posible porque solo falta que el pueblo pierda el miedo que ha tenido durante todo este tiempo y se dé cuenta que el pueblo en pie de lucha es un gigante que nada ni nadie podrá detener. Les mando un abrazo, compañeros y compañeras, y nos vemos el 8 de septiembre en el Zócalo, el 15 de septiembre en el Monumento de la Revolución a las 11 de la mañana y el 1 y 2 de septiembre nosotros nos quedaremos quietos porque hicimos ese compromiso del paro. Me decía una locutora, pues los políticos tienen mucho dinero, pues nosotros ni a dinero ni a trabajo llegamos porque andamos desempleados en cuanto a ingreso, pero aquí estamos, al pie de lucha y comprometidos con nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeros. ¡Duro! ¡Duro! Compañeros, ¡Duro! compañeros, los convocantes.